Hola, mi nombre es Ana Carolina Macís, estudiante del Diplomado en Neuroeducación de Cerebrum. Esta es la presentación del trabajo individual 2, la exposición sobre estructuras del cerebro. Voy a empezar hablando de la amígdala, la cual está ubicada en el lóbulo temporal, en el polo anterior, en esta parte del cerebro. Las funciones principales de la amígdala están relacionadas con el control de la conducta emocional, todo lo que es instinto y impulsos está en esta parte del cerebro. Aquí la amígdala interviene en las funciones endocrinas y conductuales relacionadas con la actividad sexual. También modula algunos núcleos del tronco encefálico con respuestas somáticas y autonómicas. Además, otra función es que participa en los procesos de asociación sensorial y conductual. La siguiente estructura cerebral de la que voy a hablar es el hipocampo, que está ubicado en la profundidad del lóbulo temporal. Acá está el lóbulo temporal, entonces en la profundidad. Entre las funciones de esta estructura, en realidad está muy relacionada con todo lo que es memoria. Está implicada en la codificación para el almacenaje de recuerdos en la memoria. También participa en la formación de la memoria explícita a largo plazo. Y es aquí donde se producen nuevas neuronas que puedan migrar a regiones, por ejemplo, de la corteza frontal para formar nuevas conexiones. También les voy a hablar como tercera estructura el cerebelo, que ocupa la fosa craneal posterior y se localiza debajo de los lóbulos occipitales del cerebro. Consta de dos hemisferios unidos por el vermis. Dos funciones importantes del cerebelo es que mantiene la postura, el equilibrio y el movimiento voluntario del cuerpo y tiene un rol realmente muy importante en el aprendizaje. La cuarta estructura de la que voy a hablar es el diencéfalo, que está situado en la parte interna central de los hemisferios del cerebro, entre los hemisferios y el tronco encefálico. Tiene tres componentes: el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Dentro de sus funciones tenemos, el tálamo en particular es una estación de relevo de todas las sensaciones excepto el olfato. El hipotálamo produce oxitocina y vasopresina, regula el sistema nervioso autónomo, regula la temperatura corporal y regula la ingesta de alimentos y agua. El epitálamo segrega melatonina, la cual está relacionada con la percepción de la luz solar y en los procesos de sueño. También el epitálamo favorece la comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular. El desarrollo cerebral sufre a lo largo de todo el ciclo vital una serie de cambios, está en constante evolución. En la primera infancia es donde el proceso de mielinización viene a marcar el desarrollo de ese cerebro. Las vías sensoriales tienden a mielinizarse antes que las motoras. La maduración cerebral es un proceso gradual, es decir, sucede de forma paulatina, se va despertando poco a poco las habilidades cognitivas, sensoriales, físicas, sociales, emocionales, entre otras. En esta etapa, en la primera infancia, es en donde se cimentan las bases para las funciones cerebrales superiores, como la memoria, el razonamiento lógico, el lenguaje, la percepción visual y espacial, entre otras. En la adolescencia, los enlaces nerviosos y vías de conexión a nivel cerebral cambian debido a la interacción del individuo con el ambiente. Es importante saber que en esta etapa, durante la adolescencia, la materia gris empieza a disminuir y a adelgazarse, lo cual está íntimamente relacionado con el desarrollo de habilidades cognitivas y de razonamiento y acompaña los mecanismos de mielinización. Durante la adolescencia es muy importante entender los cambios que tiene la amígdala. Si bien es cierto, la amígdala, como hablábamos, se desarrolla de forma temprana en el cerebro, tenemos que la corteza frontal y el sistema mesolímbico se desarrollan mucho después.
Entonces, la amígdala, recordemos que está relacionada con las reacciones instintivas como el temor o la agresividad. Entonces, estas nuevas estructuras que se desarrollan mucho después, como les decía, la corteza frontal y el sistema mesolímbico, vienen a ayudar a inhibir la reacción de la amígdala. En la adolescencia, entonces, es importante tener claro que la toma de decisiones está guiada principalmente por la amígdala, a diferencia del adulto. De hecho, al finalizar la adolescencia, la corteza orbitofrontal puede inhibir la impulsividad de la amígdala. Con respecto a temas como el envejecimiento del cerebro, es importante saber que en las áreas del cerebro donde ocurre el aprendizaje y la memoria, se siguen generando nuevas neuronas a lo largo del ciclo vital, incluso durante el envejecimiento. Este envejecimiento no es homogéneo, es decir, sucede de forma asincrónica en las diferentes áreas cerebrales. En el hipocampo, que es una estructura que hablaba al inicio de esta exposición, es el lugar, como les decía, donde se generan las nuevas neuronas y de allí van a migrar hacia su destino para formar nuevas conexiones. Muchísimas gracias por su atención y realmente ha sido de muchísimo enriquecimiento esta unidad de arquitectura del cerebro.